Prosa Escueta, un podcast de poesía a mi manera. No, 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 no, a mi manera. A mi manera, a mi manera. No, a mi manera. A mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera, no. A mi manera. A mi manera, no. A mi manera. A mi manera. Manera. No, a mi manera. Prosa a mi Escueta. manera. Prosa Escueta. Prosa Escueta. Bienvenidas a nuestra humilde hoguera. Tomen asiento alrededor del fuego. Si tenemos suerte podrán ver cómo las palabras bailan y se sueltan la melena. Somos Nares Montero, Nancy Gallegos y Miguel Martínez. Además, en esta ocasión tenemos como invitada a la poeta Viviana Collado. Muchas gracias por estar aquí, Viviana, con nosotros y compartir este espacio. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Bienvenidas a Prosa Escueta. En el Dégalo perdidas. En el Dégalo perdidas. Te dijeron que no, que ese no era lugar para tocar, y te daban el manotazo si te veían hurgar en tu propia sexualidad. Te escondías para aullar, pero luego alguien, tú, dijo la palabra, y el cuerpo no dejó de vibrar. Comprendiste que el placer no es accidental, que es tan solitario como la última niebla del invierno húmedo en el bosque sideral. Comprendiste también que de un solo roce puede nacer la intimidad y que el beso que compartiste en ese momento fue con tus propios labios y la rueda comenzó a girar. Cuentan que un día Júpiter, eufórico por el néctar, había olvidado sus graves preocupaciones y discutía jocosamente con Juno, también ella ociosa y despreocupada, y le dijo: «Sin duda, vuestro placer es mayor que el que alcanzan los hombres». Ella lo negó. Entonces decidieron preguntarle su parecer al experimentado Tiresias, pues él conocía ambos aspectos del amor. Un día, en efecto, en un frondoso bosque, Tiresias había interrumpido con un golpe de su bastón la unión de dos grandes serpientes, y cosa asombrosa, de hombre se había convertido en mujer. Y así había vivido 7 años. Al 8º año volvió a ver a las serpientes y dijo: «Si el poder de vuestras heridas es tan grande que transforma el sexo de quien os las inflige en el sexo opuesto, entonces os heriré otra vez». Y volvió a convertirse en hombre. Elegido pues Tiresias como árbitro de la amistosa disputa, confirmó la opinión de Júpiter. Entonces Juno, según dicen, se dolió más de lo debido y más de lo que el asunto merecía, y condenó a los ojos de Tiresias, que había sido su juez, a una eterna oscuridad. Ovidio, Metamorfosis. Para los señores doctores autorretratados, el clítoris es un cuerpo pequeño y carnoso. Para los mismos señores, el pene es el órgano, tamaño impreciso, que sirve para miccionar y copular. 2 granos de granito descarnificado por la lluvia son los 2 organillos equivalentes y distintamente descritos. El lenguaje escucha. Según Vesalio, la estructura genital de la mujer es la misma que la del varón, solo que invertida. El pene es la vagina. No hay papel para el clítoris. Falopia y Colombo describieron la anatomía del clítoris, pero Vesalio les tachó de incompetentes por definir a esa parte nueva e inútil como un órgano de hermafroditas, asiento de la lujuria, tábano de Venus. Se le ha extirpado para mejorar la epilepsia y la histeria. Se le ha extirpado, según los señores doctores, sin ninguna consecuencia nefasta. Al filo de la madrugada, la lágrima gorda, sin palabras. Texto de Salomé Ballestero, de su próximo libro, Pues con solo ver tu pequeña capa estoy contenta, publicado por, quizás os suene, Ediciones Deliciosas, próximamente. Iniciamos hoy
con el tema que nos convoca en esta ocasión, que es precisamente el clítoris. Y bueno, pues ante tal tema que hoy en día todavía se considera tabú, decidimos ponerlo sobre la mesa en prosa escueta para tratar no de rescatarlo, porque creo que no necesita rescatarse, sino tratar de comprenderlo a través de una lente que es precisamente la del lenguaje. Creo que desde ahí cada una de nosotras puede comenzar, ¿no? En mi caso sería, bueno, cuando propuse este tema, empecé a buscar varias cosas, bueno, información respecto al clítoris y me di cuenta de que pues en realidad sabía también muy poco, ¿no? Entonces, en primer lugar, descubrí que fue un hombre quien hizo digamos, el descubrimiento clínico del clítoris, llamado Renaldus Columbus, y lo llamó en principio el amor de Venus. Entonces, de cierta manera, me parece poética la imagen, y por otra parte también la vinculo con lo que etimológicamente significa clítoris, que proviene del griego kleitoris, no sé si lo estoy diciendo bien, y que para hacerlo simple significa montaña pequeña, pero esta montaña pequeña es para la mujer el principio del placer. Bueno, es una perlita. Claro, escondida. Bueno, escondida o no tan. Luego ya los tipos de... En fin. Para mí ha sido un tema mucho más complicado de lo que a priori me parecía. Fijaos que una de las primeras cosas que pensé cuando propusiste el tema, Nancy, era, vaya, no me interesa este tema. Y me he dado cuenta de que me interesa mucho, me incomoda mucho las conversaciones y las dilucidaciones y muchas de las cosas que se dicen acerca de él. Yo, si he llegado a algún tipo de conclusión, no tengo demasiado claro haber llegado a ninguna, pero una de ellas, o una de las primeras frases que a mí se me venían a la cabeza pensando en esto del clítoris, es que el clítoris como órgano no es para nada un órgano democrático. Solo da gusto a quien lo tiene. Claro. Esto, perdonadme, o sea, yo en esto soy muy empírica. No. Y lo he intentado, también con el tema he dicho, bueno, pero también he intentado no hacerme muchas pajas mentales, porque creo que hay muchas alrededor de. Y luego, por otro lado, otra de las cosas que me ha parecido de una dificultad enorme, en mi caso, porque yo no soy muy... no practico la escritura erótica, ha sido precisamente lo de poetizar el cuerpo, sobre todo porque de alguna manera yo siento que el estilo directo en muchos casos ha sido tachado de vulgar. Claro. ¿No? Entonces, bueno, sí que tengo datos. Tengo datos, por ejemplo, la primera mujer en traducir la palabra clítoris al vasco es una Premio Nacional de Poesía española, Miren Agurmeave, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo tradujo? Ajá. Clitoriae, creo que es algo así, o no lo sé, lo tenéis en internet, ¿eh? O sea, el dato concreto, pero sé que fue la primera, esto lo tengo muy claro porque ella misma nos lo dijo en una de las charlas que tenéis en nuestro canal de YouTube. Y durante mucho tiempo era conocida por eso, como escritora, que fijaos el temita. Sí, qué increíble, la verdad, que no existiera, que no hubiera sido nombrado todavía. Es muy bestia esta cuestión de no nombrarlo, y para mí sí que ha sido muy fuerte darme cuenta, como mi propia, no sé cómo decirlo, sí, como esta cosa de bueno, pues ya está, pues tengo uno, ¿por qué tengo que hablar de ello? Esta cosa de resistirme a nombrarlo en voz alta. Y claro,
Es que es político, amigas. No sé hasta qué punto puede ser poético. Yo sí que he encontrado poetas que lo poetizan, ¿no? Como Miren, como algunos de los textos que hemos leído antes. O, por ejemplo, una poeta que luego, si me permitís, leeré un pequeño poema suyo, costarricense, que se llama Ana Distarú, que tiene un poema breve, muy bonito, que se llama Mi clítoris destella. Pues venga, ¿Sí? sí, Venga, por va. favor. Dice: Mi clítoris destella en las barbas de la noche como un pétalo de lava, como un ojo tremendo al que ataca la dicha, al que el placer ataca y contraataca con zumos delicados, enfebrecidas salamandras. El útero olvida su suave domicilio, desata las cuerdas del espacio, varón que te recorre mi pubis, fuego y raso. ¡Wow! Me parece un poemón, muy breve, un poco tiene la sensación también de ser pequeño, ¿no? Y sin embargo, Fugaz, como el placer que... como órgano envuelve también, ¿no? Y el poema me parece que también hace un poco eso. La verdad es que yo en mi propia escritura me costó mucho darme cuenta de que era algo que no nombraba de una manera clara y directa, pero bastante tiempo. De hecho, ahora mismo en el proyecto de escritura que tengo por ahí trasteando, es casi como un objetivo, ¿no? Querer nombrar y querer decir determinadas cosas. De todas maneras, dándole vueltas, cuando me dijisteis el tema, pensé, qué bien que me han invitado, pero vaya tema. Ay, 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 ay. Y dándole vueltas un poco, quizá porque es algo que me atraviesa, ¿no? Sobre lo que estoy reflexionando mucho en los últimos textos, pensaba un poco en la visión o en la inserción del clítoris dentro de nuestro horizonte cultural, casi, casi desde lo socioeconómico o desde lo neoliberal, ¿no? Como decimos ahora. Es decir, durante mucho tiempo la historia de la cultura no lo ha incluido, no ha citado el órgano porque efectivamente era un órgano no productivo, Claro. no ligado a la funcionalidad, ¿no? A la ¿Productivo para productividad. quién? ¿Para quién? Claro, Para el comillas, patriarcado, comillas, por ¿no? supuesto. Efectivamente, entonces se viene una invisibilización de todo lo que tenía que ver con ello, precisamente por esa desvinculación con la producción, la sobreproducción y lo funcional. Sin embargo, desde los tiempos en los que vivimos, donde la sobreproducción de nosotras mismas cada vez es más fuerte, casi, casi hemos pasado a otro estadio en el que lo hemos incorporado, pero también desde ese prisma, ¿no? Y entonces de repente aparecen temas e ítems como Satisfyer o como otros tantos que lo incorporan dentro de la cadena de producción sobre nuestros propios cuerpos. Ahora vamos a producirnos en cadena incluso el placer sobre el clítoris. Mm. Eso me parece fascinante, ¿no? Lo que la socioeconomía tiene con respecto a nuestros cuerpos. O muchos, ahora, de hecho, hay muchísimos estudios que vienen a decir que, claro, que el Satisfyer está haciendo, está produciendo que las mujeres tengan orgasmos muy intensos y muy rápidos, no les hagan falta a los hombres, como si alguna vez hubieran hecho falta para accionar este órgano en concreto. Y que claro, que eso cambia la sexualidad. Que yo digo, ojalá hubiera muchos más estudios acerca de la pornografía, como los que están saliendo a costa del Satisfyer. Esto por un lado. Yo con respecto, voy a recuperar esta cosa del silencio y del autosilencio, porque por supuesto que hay un borrado social y capitalista y no sé cuántos, o una integración desde ese punto, pero en la reflexión personal, yo creo que uno de los motivos por los que a mí me costaba tanto mencionar el clítoris, y por los que a lo mejor me cuesta, no de cara a cara, pero sí a nivel de reflexión o de poetizar o en otros territorios, es por la cuestión del abuso. Las personas que hemos sufrido abuso, hay determinadas cuestiones que solo nombrarlas duele. Uh-huh. Y cuando hablamos de que los clítoris en muchísimas partes del mundo son mutilados, en otras partes
del mundo. En todo Occidente hay operaciones estéticas como si no fueran también mutilaciones. Acerca de esto, yo veo que el problema es es un poco el de siempre, pero que decir en voz alta o mencionar en voz alta una parte de tu cuerpo por la que has sufrido tanto, no porque ella tenga la culpa de nada, evidentemente, esto también es otro temón difícil de gestionar. Y ahí me fastidia mucho porque, ostras, el clítoris está ahí para dar placer, quiero decir. Me siento mucho más productiva cuando he tenido un orgasmo. No sé si la productividad de la que yo me vanaglorio le hace el servicio a nadie o a ningún sistema, por supuesto. Pero para mí sí, ¿no? Al final no dejo de ser una parte del mismo. Miguel, estás muy callado, como si no tuvieras clítoris o algo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué quieres que diga? Yo puedo hablar como se habla de un primo lejano que ve de vez en cuando, pero no puedo hablar en carne propia, ¿no? Pero me ha recordado esto que has dicho de que el clítoris no es democrático. La única frase o de las pocas que me gustó del libro este que hemos puesto a parir antes de entrar en antena, el No libro digas eso, que ahora lo mencionamos y ahora todo el mundo va a saber que a algunos de nosotros no nos ha gustado. Hay que confesarlo. Pues ahí dice una frase que es que el clítoris es anarquista, ¿no? Ah, sí. Tú has dicho que no era democrático. Bueno, eso sí me parece que podía tener un cierto sentido porque el clítoris, como decía Viviana un poco, se sustrae a la lógica productiva. A pesar de que ahora nos hayan querido producir en serie el placer con el Satisfyer y todo esto, a la lógica productiva, que era la de la reproducción tradicionalmente, no pasaba por ahí, ¿no? Entonces, tanto el pene como la vagina son necesarios para la reproducción. Para la cadena de montaje biológica son necesarios, pero el clítoris no. Y en ese sentido sí que se le puede considerar como anarquista, ¿no? Sí. En este sentido, vinculando el clítoris con lo que señalaba Viviana, con lo que señala también Miguel, ¿no? Neoliberalismo, clítoris anarquista. Mientras leíamos este libro, yo me ponía a imaginar cómo sería su tratamiento si se lo considerara, porque yo lo considero así también, una forma única de autoconocimiento. O sea, pensar el clítoris como una forma de autoconocimiento para la mujer me resulta maravilloso y es algo que precisamente pues se nos ha negado a través de la historia, y no solamente a través de la historia social, sino también a través de la historia clínica, que eso también es un problema de salud fundamental. Entonces, yo pensaba, ¿qué pasaría si de niña, cuando mi mamá me veía que me exploraba por ahí, si en vez de haberme dado el manotazo, me hubiera dicho, eso que estás haciendo es explorar una parte de ti única, esencial, que es el clítoris? Es que hay mutilaciones psicológicas también, que esta es otra. Por supuesto, y creo que... Claro, pero es la mutilación, por otro lado, del mismo deseo, que quizá es lo que yo he echado en falta del libro y el planteamiento filosófico del libro. El por qué, históricamente, el deseo de las mujeres es mutilado, es escindido absolutamente de manera simbólica y de manera física. Porque hay algo que es como de no se sabe por qué se hace. Lo podéis ver en un montón de páginas. No se sabe, viene de muy atrás, de antes del cristianismo, en muchísimas culturas, en no sé qué, no sé cuántos, no se sabe por qué se hace. Y es de, hombre, sí se sabe, siempre se hace a las mismas personas y tiene que ver con que esas personas no expresan su deseo. Una forma de control. Claro. Controlar el sexo de la otra persona, ¿verdad? Claro. O sea, y esto también tiene que ver con que es un órgano exclusivo de los cuerpos de las mujeres. Es que es así, va con ese cuerpo que tiene esas características concretas, que se reproduce, que produce vida, que bla, 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 toda esta cosa, ¿no?
Entonces, a mí hay como algunas cosas del libro como que me llaman poderosamente la atención por su ausencia, por la ausencia del análisis de eso. Y en ese sentido, creo muy necesario un libro que ya me parecía muy necesario antes, pero que he podido rescatar a costa de esta propuesta, Nancy, que yo te agradezco mucho, es Eros, Dulce y Amargo, de Anne Carson, acerca del deseo. Claro. El deseo, en muchos casos, en muchos, no en todos, pero en muchos casos tiene que ver está íntimamente relacionado con la voluntad del individuo. Y bueno, aquí tendríamos que contarle a nuestro público que este libro del que venimos hablando es El placer borrado, clítoris y pensamiento de Catherine Malabou. Es sobre el libro que un poco estamos discutiendo por acá, ¿no? Y en ese sentido yo también coincido contigo, creo que es un libro que omite una parte fundamental, como lo has dicho, que es la del deseo, porque pues también si lo vemos desde un punto de vista capitalista, pues el deseo también tendría que generar grandes ingresos, ¿no? Cuando en Bueno, de realidad hecho, los genera. exactamente. Sí, no, por supuesto, tenemos toda una industria que se dedica a eso, ¿no? Deseo femenino, no. Exactamente, porque es solamente en búsqueda de la satisfacción del deseo masculino. Claro. Entonces, bueno, es interesante ver en ese sentido hasta qué punto todavía hoy no es el deseo de las mujeres no está más que puesto como parches, ¿no? Para mí el Satisfyer es como una especie de parche que, bueno, pues que no creo que cumpla una función en sí misma. No te hace falta un Satisfyer para conseguir placer, ¿no? Pero que nos cueste tanto hablar de eso, de las cosas que queremos, que nos gustan, que queremos tener, que nos gusta que nos hagan, el cómo nos gusta que nos traten. El libro habla mucho más de consentimiento que de deseo. Y a mí eso Claro. me parece peligroso, porque consentir no es desear. No, son completamente cosas distintas. Yo creo que lo que aquí tendríamos que poner sobre la mesa claramente son dos problemáticas fundamentales en torno al clítoris. Como ya lo decías tú, la mutilación física y la mutilación psicológica que prevalecen, siguen. Y también, por otra parte, la falta de una comprensión del deseo femenino. ¿Por qué? Porque pues en realidad se la vincula también a una carencia, ¿no? El clítoris aparece ahí en nuestro cuerpo como signo de que no necesitamos otra cosa sino nuestro cuerpo mismo para producir nuestro propio placer. Sin embargo, el clítoris es un gran enemigo de esta idea del falocentrismo, ¿no? Porque entonces nos han enseñado que la mujer completa su placer estando solamente con un hombre, ¿no? Te diría, siendo penetrada. voy a matizar ahí algo Sí. por fastidiar un poco, pero te Por diría favor. que ni siquiera es enemigo. El falo le resulta indiferente, que es bien distinto. No, y creo Casi que es peor. peor para el falo. Sí, completamente. Claro. Sí. Y en ese sentido, el clítoris se convierte en una de las mayores amenazas para el patriarcado, para el neoliberalismo, y creo que ya lo hemos visto, ¿no? Y se resume también esto que estamos hablando a lo que también comentaba anteriormente Miguel. Es una forma de control. Yo he leído el texto este al principio de la metamorfosis de la mitología griega, en el que se habla justo de que Zeus dice que la mujer siente más placer en el sexo que el hombre, y Tiresias, que ha estado en los dos lados de la película, dice que sí, que lleva razón Zeus, que es la mujer la que siente más placer, ¿no? Eso, claro, no sé si se puede llegar a saber o no. Lo que sabemos es que el clítoris tiene muchas más terminaciones nerviosas y mucho más concentradas que el pene, ¿no? Eso es un hecho, un dato bastante biológico. Entonces, O que cuando los orgasmos en el caso de las mujeres pueden llegar a dura, ser claro, múltiples. dura más, Claro. es más. Entonces, a lo mejor había que hablar de envidia de clítoris en vez de envidia del pene, ¿no? Que decía Freud, como para darle la vuelta, ¿no?
En la conversación previa a esta no grabada, y menos mal, justo hemos empezado hablando del temita de los pecados capitales y de la envidia. Claro. Es decir, lo mismo es un cierre. Pues sí, me parece que sí. Creo que si nadie tiene algo más que decir al respecto, podríamos terminar esta sección. Por supuesto. Muchas gracias. Criaturas de manantial. Bueno, pues hoy tenemos a Viviana Collado Cabrera en nuestro programa. Viviana nació en Borriana, es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Literatura Hispanoamericana. Y ejerce la profesión de profesora de lengua y literatura. Ha publicado un montón de libros de poesía y ha obtenido numerosos reconocimientos. Algunos de ellos son Como si nunca antes, Con pretextos, El recelo del agua, Con Rial y Certeza del colapso. Su último poemario se llama Violencia y lo editó La Bella Varsovia. Y su último libro se ha cambiado de género, de bando, se ha ido a la novela. Se llama Yeguas exhaustas. Buenas tardes, Viviana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Pero no me he cambiado de bando, ¿eh? No me he cambiado de bando. Yo creo que la poesía lo impregna todo, ¿eh? Que en Que puede realidad, estar en los dos bandos a la vez. sí, Bueno, que mi primera hoy, pregunta. hoy en día no tiene mucho sentido separar géneros. Estoy de Claro. acuerdo. Pero mi primera pregunta va un poco por ahí, ¿vale? Te quería preguntar, porque esta es tu primera novela, Yeguas exhaustas, te quería preguntar qué te da y qué te quita como narradora venir del mundo poético, venir de la poesía. No lo tengo demasiado claro. De momento lo que me da es una especie de manía controladora sobre el lenguaje y las palabras. Entonces yo escribo y escribo párrafos y sin querer de repente me doy cuenta de que cumplen ritmo de cantidad y de intensidad y me asusto. Y entonces de repente el corrector de la editorial me dice, has hecho un párrafo en alejandrinos y yo no sé si quería o no quería, pero está ahí, ¿no? Creo que la poesía lo que te da es una conciencia muy hermosa y muy poderosa sobre el lenguaje y hasta el fondo, ¿no? En sus unidades más mínimas. Entonces, cada palabra, cada colocación, cada oración hace que tengan una densidad especial, un espesor especial, y creo que eso se nota dentro de la narrativa. Creo que eso está ahí y que es hermoso y que lo mejora. Y quitar no quita nada, ningún género literario quita, todo lo contrario, ¿no? Me permite hacer una entrada diferente a temas que ya me interesaban y que ya me preocupaban y que he abordado desde la poesía. En realidad, casi me empieza a parecer que todos los libros son el mismo libro, en el sentido de que son entradas distintas, desde lugares de enunciación distintas para abordarlo de otra manera, pero que vienen a acercarse al mismo nudo, ¿no? A la misma herida. Ajá. Bueno, en este libro hay un personaje que entiendo que tiene que ver contigo. No te voy a hacer la típica pregunta de hasta qué punto es ficción, hasta qué punto es autoficción, hasta qué punto es biografía, porque nos da igual, ¿vale? Lo que cuenta es otra cosa. Pero sí que quería preguntarte, porque aparecen alumnas de bachillerato y tú eres profesora, y en algún momento dices algo así como que de algún modo podrías estar escribiendo esto para ellas, ¿no? Y quería preguntarte si crees que influye tu profesión en tu manera de entender la literatura. No sé si mi profesión influye en la manera de entender la literatura o viceversa, supongo que todo a la vez, que todo está impregnado de alguna manera. Yo hablo de literatura, mi profesión es precisamente trasladar, interpretar y pensar sobre la literatura. Y cada vez estoy más convencida que es mientras pensamos juntas sobre la literatura cuando emergen, ¿no? Los nuevos caminos, los nuevos matices, las nuevas entradas. Entonces creo que es un lujo poder estar ahí. Yo soy tutora de bachillerato, este año de primero de bachillerato, poder estar con mi chavalada de 16, de 17, 18 años, conversando, comentando y a partir de ahí tomar conciencia, ¿no? De lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la literatura. A mí dar clase me da muchísimas ganas de escribir y escribir me da muchísimas ganas de dar clase, que creo que es algo hermosísimo, ¿no? Cómo se retroalimentan. Entonces lo que son es una inyección de ganas y de energía. Sí, eso lo entiendo también porque yo también soy profe y también me pasa eso, que a veces se
se me mezclan las dos cosas. Este libro, Yeguas Exhaustas, yo tengo la segunda edición, pero va por la tercera edición ya. Sí, sí, la tercera está en la calle ya. Si tú tuvieras que decir algo por lo que se está convirtiendo en un libro tan leído, ¿qué crees que es? Es una pregunta difícil, ¿eh? Eso digo yo, esa pregunta no se me hace a mí. Esa pregunta se le hace al editor o se le hace a las libreras, se le hace, no sé. Creo de alguna manera que intenta señalar hacia algo que apenas se señala, ¿no? El libro, para mí, si me preguntan y si me dicen, ¿cómo resumirías, no? ¿Cuál es el tema del libro? Creo que es un libro que trata sobre las violencias de clase, que se cruzan, que van a estar ahí luego en dupla con las violencias de género, pero primordialmente tiene que ver con las violencias de clase que experimentamos la gran mayoría de las personas, porque hasta donde yo sé, el porcentaje más numeroso de la población española no pertenece a la aristocracia ni a grandes círculos, sino que viene a ser nosotros y nosotras. Entonces, de repente, señalar, meter el dedo en la llaga o marcar algunas de las estrategias despierta, ¿no? Ciertos picores, cierta curiosidad, cierto, ostras, pues igual a mí también me ha pasado algo así. Entonces creo que ponerlo sobre la mesa y ponerlo en un libro tiene su interés, ¿no? A mí me sorprende cómo algo que es tan sistemático, como esa anulación constante, esa dificultad para entrar en determinados círculos culturales, no se convierte en tema de los productos artísticos de manera constante. Claro, no se produce porque quienes producen y generan los productos artísticos son precisamente esa élite cultural de la que están hablando las yeguas, ¿no? Entonces hay una especie de círculo vicioso, de repente salirse desde ahí y señalar, porque el libro en realidad apenas señala y decir, cuidado que en el mundo universitario pasa esto, cuidado que en los círculos literarios pasa lo otro, cuidado que no es casualidad que aquí todos se conozcan, cuidado que te hagan sentir que ese no es tu ambiente, no es azaroso, no es cosa tuya, sino que es algo sistémico. Creo que eso es interesante. Una de las cosas que más me ha llamado o que más me llama la atención precisamente es la desaparición durante mucho tiempo de conversaciones acerca de clase y de productos, libros y pensamientos que vuelvan a traer al centro precisamente ese tipo de cuestiones, como si no hubiera, con respecto a esto, un montón de violencias asociadas diarias que también son necesarias de mencionar, de poner nombre, ¿no? y de poder hablar. Entonces, por ese lado, desde donde estoy yo, te doy las gracias, Viviana. Y por otro, te pregunto si tú también has tenido esa sensación de que se habla poco de esta cuestión como si fuera algo ya superado, ¿no? Ya no hay todos estos problemas, la gente... Efectivamente, es como que durante las últimas décadas ha habido un borrado y ya no se utiliza el término de clase, sonaba anticuado, sonaba inadecuado, de repente todo el mundo es clase media y de repente todos nos estamos proyectando en un horizonte muy alejado de la realidad. Claro. Yo siempre cuento una anécdota, pero bueno, dentro de mi chavalada de mi instituto, que es el IES Jordi de Sant Jordi, el barrio de la Plata de Valencia, que como digo no es precisamente un barrio de dinero, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Si tú preguntas a mi gente de a qué clase pertenecen, prácticamente nadie te va a decir clase baja o clase obrera, no van a utilizar esas palabras, ni siquiera está, digamos, en su contenedor de posibilidades. Y por otra parte, si les preguntas acerca de algún producto, sobre ellos, sobre gente adolescente, sobre gente joven, que vean o que sigan, es probable que te digan cosas como élite, la serie esta de los pijos madrileños en el Colegio de las Encinas. Claro, si mi gente del Jordi ve esa serie y el mundo les hace que se proyecten sobre ese horizonte, entonces no hay clase obrera, no hay clase baja, no hay conflicto ni nada que se le parezca, ¿no? Cuando el conflicto obviamente está. Entonces,
eso que les pasa a ellos es en realidad lo que me pasa a mí, es en realidad lo que nos pasa a la mayoría, ¿no? Que uno se harta a ver películas, a ver series, a leer libros y dice, bueno, ¿por qué en todos estos elementos culturales no aparece, por ejemplo, gente que vuelva de trabajar reventada y que le duelan hasta las pestañas y que no pueda pensar y no pueda crear y no pueda tener conversaciones interesantes ni echar polvos maravillosos porque es que le duele el cuerpo, ¿no? No tenga Porque es, conflictos con los de su alrededor a costa del dinero, por ejemplo. claro, Porque claro, es que eso la eso clase es nos atraviesa hasta tal punto que interesantísimo. puedes tener un amigo o una amiga que tenga un poder adquisitivo radicalmente distinto que el tuyo, aunque no tenga no pertenezca, digamos, a una clase social distinta. Esto yo lo echo de menos en los libros, pero también en las series, en toda la representación, ¿no? Ahora que has Sí, 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 mencionado. sí, sí, en cualquier producto, en lo audiovisual es tremendo también. Ese momento en el que dices, ¿y esta chica cómo está pagando ese precioso ático en Madrid en el que vive en la serie? Claro, esos momentos, esos quiebres, los tenemos tan asumidos y naturalizados que casi no nos damos cuenta de ello. Y es aterrador, ¿no? Y a la vez es producto de ese discurso, de esa falsa libertad en la que no. Todos hemos tenido posibilidades de hacerlo todo, todos hemos podido llegar a lo más alto, todos podríamos haber entrado en ese circuito económico y cultural y si no lo hemos hecho es porque parece ser que en algún momento no hemos querido. Claro, esa falacia, esa mentira atroz que nos ha calado de tal manera y que nos genera tantísima culpa, es una de las entidades que hay que bombardear, ¿no? Que hay que estallar. Y hay que decir ya que esos sistemas no son democráticos y que se encargan de devolverte a tu lugar, al lugar desde el que has venido. Se encargan todo el tiempo de hacerte sentir en falta. ¿Qué es lo que le pasa a Beatriz en el libro, a esta protagonista, que nos va contando diferentes episodios de su vida, diferentes anécdotas en momentos en los que ella se ha sentido pillada en falta, ¿no? En el que ha sentido que había algo que tenía que ocultar, algo que no era adecuado, algo que señalaba su origen y que hacía, bueno, que no fuera adecuado para ese mundo en el que quiere entrar. Claro, eso es aterrador, ¿no? Sí, las violencias sistémicas de clase están muy, muy presentes desde el principio hasta el final y además están conectadas con las violencias de género de una manera bastante, ¿no? ¿Mm? Como dos patas de un mismo banco, ¿no? Y yo te quería preguntar ya sobre el libro. em, Tú al final, no quiero hacer mucho spoiler, obviamente, pero al final dices algo así como, ¿por qué no lo contamos todo, no, Viviana? Ujú. Y te quería preguntar eso. ¿Por qué hay cosas que has elegido no contar y por qué has decidido dejar Ujú. ciertas violencias en la sombra? Ujú. Si es deliberado, si no es deliberado, si que hay un posicionamiento político o si es una cuestión literaria. En fin, ¿por qué? ¿Por qué no lo contamos todo, De hecho, Viviana? yo siempre digo, alguna vez en algún club de lectura o alguna persona así medio riéndose me ha dicho, te habrás quedado a gusto, con el libro, con todo lo que has soltado. Y yo siempre digo, ¿qué va? Si apenas he dicho nada. Y de verdad lo siento así, es decir, el libro es una gran elipsis. El Mm. libro decide deliberadamente escoger escenas y episodios muy chiquititos, fisuras muy pequeños que luego resquebrajan todo el cristal, pero que en apariencia son muy pequeños, ¿no? La manera en la que coge el cuchillo para partir la fruta, el hecho de que cuando era adolescente escuchara a Camela en el pueblo y fuera un concierto, ese tipo de cosas que son pequeñas pero que luego se abren. De manera que en el libro apenas está la puntita del iceberg. Las cosas verdaderamente aterradoras apenas se señalan. Y eso es deliberado, y para eso están esos incisos y está efectivamente ese momento metaliterario en el que Beatriz, que es la narradora, habla con Viviana, la autora, y le exige, oye, pero ¿por qué solo contamos esto? ¿Por qué no contamos lo otro? ¿Por qué no lo contamos lo de más allá? En primer lugar, porque me estoy preguntando hasta qué punto se puede contar. Y en segundo, porque me parece necesario hacer entender o hacerlos pensar sobre que decir las cosas tiene consecuencias. Tiene consecuencias materiales, profesionales y económicas sobre las mujeres y sobre las personas que las cuentan. Y esto se nos olvida, ¿no? A mí me resulta, me pone los pelos de punta cuando alguien me dice, qué valiente eres. Y tú dices, yo no quiero ser valiente, quiero cobrar más. Es decir, si yo decido contar determinadas cosas o decido hacer arte sobre determinadas experiencias, sé que automáticamente voy a ser castigada. Va a haber seminarios y congresos a los que no me van a llamar,
va a haber lugares donde no se me va a publicitar, va a haber señores que no van a contar conmigo y por tanto yo voy a generar menos ingresos, voy a ganar menos dinero. Yo me puedo permitir hacer estas pequeñas metiditas de pata porque soy funcionaria de educación y eso me hace tener un sueldo fijo y que no dependa completamente de lo otro, lo cual no es positivo ni muchísimo menos. Lo positivo sería que yo pudiera vivir del plano artístico sin vivir aterrada a cogerme a una excedencia. La cuestión es que es importante saber que cuando yo hago, por retroceder un poquito atrás, un libro como Violencia en la Bella Varsovia, ese libro va a tener unas consecuencias. Igual que cuando yo todavía estaba en la investigación académica y decido hacer un artículo de investigación sobre una cosa u otra, ese artículo tiene consecuencias. Y cuanta mayor repercusión conseguimos tener, mayores son esas consecuencias. Y eso a veces creo que se nos olvida a todos, que nos hemos creído de verdad que podemos decir lo que nos dé la gana y escribir sobre lo que nos dé la gana. Y que alguien se echa las manos a la cabeza y dice, no, es que sé que en este medio no voy a aparecer o que esta persona no se va a hacer eco. Y eso es real. Y lo sabemos todos y todas las personas, en este caso que estamos en el mundo literario, pero me vale para cualquier otro. Me vale para cualquier otro. Entonces, me parecía que era interesante decir, cuidado, ¿de verdad podemos decir todo lo que queremos decir? ¿Hasta dónde lo podemos decir? ¿Hasta dónde podemos señalar o marcar la herida? Es decir, este es un libro fruto no del vamos a desahogarnos, como a veces dicen algunas personas, sino todo lo contrario, es un fruto de la autocensura, del voy a señalar, voy a marcar esas estructuras, pero cuidado, que solo puedo llegar hasta aquí, porque si voy más allá, ya veremos lo que pasa, ¿no? Ya veremos lo que ocurre. Entonces, quería que eso, con la propia estructura narrativa, con el propio lenguaje y con ese juego de narrador y autora, se viera. Cuidado, que no somos libres para decir o escribir o generar arte sobre cualquier cosa que queramos y que hacerlo y tomar esas decisiones tiene consecuencias profesionales y económicas sobre las mujeres. Esa era mi idea. Va, poca cosa, hija, madre mía. Ya me ha despachado. Es que, Maravilloso. es que creo de verdad que pensamos y a veces hasta nos convencemos de que no, que podemos decir cualquier cosa, ¿no? Es tan dolorosa esa superconciencia de que trae consecuencias que es que no la podemos ni asimilar. La herida es tan grande, el daño es tan grande, que creo que a veces nos convencemos a nosotras mismas de que no es así. Que esto que estás diciendo me está recordando otra vez a la conversación que hemos tenido antes con el clítoris y el por qué no se menciona, entre otras muchas cosas. Porque vuelve a la herida. Y también es esto, ¿no? ¿Y por qué no lo mencionamos o por qué no se menciona? Ostras, es que no lo podemos decir todo. Viviana, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué tanto de violencia hay en Yeguas Exhaustas? Leí Violencia, no he leído Yeguas Exhaustas, pero estuve pues, con lo que estuvieron comentando acá y también las reseñas que encontré en internet, dije, bueno, no sé, yo sentí que podría estar ligado mucho de violencias y quisiera saber si es verdad o no, o me hice yo una imagen errónea en la cabeza. No, totalmente, ¿no? Violencia es el libro que reflexiona sobre el lenguaje violento, claro. sobre la herida, sobre el daño, sobre sus efectos en los cuerpos, y claro, eso está en Yeguas Exhaustas. Además, ese personaje principal, esa protagonista Beatriz, tiene una relación donde hay maltrato de todo tipo, y ella tiene una relación con un profesor universitario mucho más mayor que ella, que efectivamente va a utilizar todas estas estrategias. Pero esa violencia vinculada al género va a estar todo el tiempo dependiendo de la violencia de clase, ¿no? Digamos que lo lo impregna todo es la violencia de clase y la sobrecarga que tienen las mujeres es esa violencia de género. Porque en este caso Pedro, que es ese profesor, no es exactamente, ¿no?, que su punto de partida sea la de ejercer una violencia de género. Él ejerce una violencia de clase. Él está recordando todo el tiempo, ¿no?, que esa niñita de pueblo que escuchaba Camela no funciona en el mismo imaginario que los catedráticos universitarios. Claro, él jamás utilizará esas palabras, ¿no? Sino que a través de todo un universo de referencias le está recordando todo el tiempo cuál es su sitio. La está volviendo a poner, ¿no?, en cuál es su lugar.
la manera en la que eso se materializa directamente se vincula a su ser mujer, a su cuerpo y a todo lo que eso implica. Pero por supuesto que está ahí. Sin embargo, yo te diría, está vinculadísimo a violencia, pero es que yo creo que está vinculado, como decía antes, a todos los poemarios anteriores. En cierto sentido, pienso que toda mi escritura está ligada y que al final desemboca en eso. Hay otro poemario que para mí es muy importante y que creo que también está súper conectado, que es El recelo del agua. El recelo del agua es el poemario que fue Accessit de la Donais y que en realidad es una reflexión sobre los orígenes, sobre la genealogía, sobre el campo, sobre cómo nos han borrado el lugar desde el que venimos. Y siendo que somos eminentemente periféricos, que con que rasquemos una generación o dos, todos venimos de la tierra, como todo eso, la falsa modernidad, el falso cosmopolitismo nos lo ha borrado y nos lo ha desaparecido, y los complejos que las nuevas generaciones han arrastrado con respecto a eso. Y eso es medular en Yeguas Exhaustas. Al final, Yeguas Exhaustas habla de esos sujetos acomplejados a los que se nos ha enseñado pues a ir con los hombritos un poco doblados porque este no es nuestro espacio, este no es nuestro lugar, porque no estamos acostumbrados a levantar la voz en determinados lugares, porque llegamos a un sitio y de repente nosotros no conocemos a todo el mundo, mientras que ellos sí que se conocen entre ellos, ¿no? Entonces, quizá Yeguas Exhaustas está muy conectada con todo, pero especialmente a violencia y al recelo del agua, porque son los dos abordajes clase y género que estén en todas partes. Y yo iría más allá con todo tipo de escritura, ¿no? Yo misma que vengo de ese ámbito académico, muchas veces cuando alguien me ha preguntado, bueno, ¿y por qué esta primera novela ahora? Y yo digo, no, si yo ya escribí una novela muy gorda, como de unas 500 páginas, lo que pasa es que debajo le pusieron tesis doctoral. Pero, pero en realidad aquello, ¿no? Aquella entrada, aquella reflexión, aquella manera de entrar juntos a todo ese pensamiento de mujeres, de poetas, mujeres del siglo XX que yo abordaba, no dejaba de ser una entrada también narrativa, novelesca y que iba más allá. En cierto ¿Cuál es tu sentido, tesis doctoral? mi tesis doctoral es sobre las poetas cubanas de la Revolución. Y sobre qué es lo que pasa ahí, ¿no? Los circuitos que se establecen. En general, ese cruce maravilloso de poesía, también género, lo ideológico, las percepciones sobre el lenguaje y cómo se materializa en el siglo XX. Habla sobre todo del caso cubano porque es muy paradigmático, pero en realidad está hablando de una polémica que es transversal en todas las zonas de habla hispana y más allá, ¿no? Si uno piensa en la escuela del lenguaje norteamericana de esos mismos tiempos, está funcionando igual, ¿no? Es decir, esa batalla entre la utilización conversacional o no del lenguaje, qué posición tuvieron las mujeres y cómo a las mujeres se les permitía hacer cosas que a los hombres no. Es decir, mientras que la escritura de los hombres era juzgada o no de acuerdo a esos paradigmas, a esos cánones ideológicos que se estaban estableciendo, las mujeres precisamente porque eran mujeres establecían redes paralelas donde no eran sometidas a esos juicios y podían hacer otras cosas. Es decir, ese mismo sistema que de alguna manera las expulsaba o las colocaba en un lugar otro, paradójicamente les permitió una libertad que los hombres no tenían porque ellos eran rápidamente los que tenían que representar un régimen, una ideología, un paradigma, un canon y por tanto tenían que ceñirse a él. A ver, es un poco resumidísimo, pero por ahí van los tiros, ¿no? Por ahí van los tiros y tienen que ver con eso. Y era eso, entradas específicamente de mujeres. Entonces, claro, hay muchas de esas reflexiones que yo quería hacer a través de la crítica literaria, que en lo estricto del lenguaje académico, sobre todo en los tiempos que vivimos, donde ha ido por desgracia mucho peor, y uno lee artículos académicos de hace unas décadas y eran obras de arte y eran literatura, ahora por desgracia están tan constreñidas a los índices que tienen que cumplir para poderse publicar en una revista científica. Arbitrada, sí. Exacto. Están tan constreñidos que es muy difícil dejar espacio a la literatura o dejar espacio a la belleza dentro de toda esa investigación y eso es una pena y es una pérdida. Pero por eso mismo, ¿no? Dentro de esa asfixia del mundo académico, pensé que todas esas reflexiones, todos esos pensamientos, era hermoso que se abordaran desde otro lugar más libre, ¿no? Como iba a ser el narrativo con ese juego ya puramente ficcional. Pero yo siento que ya estaba haciendo narrativa, que toda esa tesis doctoral, esos artículos académicos, esos simposios forman parte en realidad de la narrativa. Solo deberían de ser también artefactos artísticos y literarios. Total. Ojalá hubiera más gente que se lo planteara
Así, porque los temas, hay tantos temas tan absolutamente fascinantes que maltratados o tratados con toda esa con todo ese constreñimiento se convierten en verdaderas plastas imposibles de abordar, además, como si esos artículos solo pudieran leerlos otra vez solo una élite. Y ni eso, si Y no ni os eso. equivoquéis, a mí una de las grandes caídas de venda que me sucedió es ese momento en el que un académico prepara un artículo para que se publique en esa revista científica y el propio académico ni siquiera se lee los otros artículos del número de la revista en el que ha aparecido su artículo. Claro. Quiere decir, estamos hablando de ese nivel de autismo académico. En cierto sentido, porque en muchos casos no son nada interesantes. Insisto, están tan ceñidos a esas normas, a esa indexación, que han perdido todo lo sugerente, todo lo artístico, todo lo literario, toda esa densidad. Entonces, entre las presiones externas, lo que se ha convertido el sistema, hoy en día no es una lección, no se puede hacer investigación de otra manera, porque si haces investigación de otra manera, eso no se barema y jamás vas a entrar dentro del circuito. Hay un grado de concesión en el que tienes que entrar ahí o no entrar, porque si no, no puedes medrar dentro de ese mundo. O decidir que haces otra cosa, esperar a que el propio sistema te expulse y reconvertir eso en otros productos. También sería interesante plantearnos dónde se está generando ahora el verdadero pensamiento o el pensamiento más vanguardista. Corrijo un poco lo de verdadero, que no suena demasiado adecuado, ¿vale? No, pero sí el más interesante, el más vanguardista, el más potente. Es aterrador, porque si escarbamos un poco nos damos cuenta que los círculos más interesantes en muchos casos no son los universitarios. Y diría que en el caso literario, que los dioses académicos me permitan, pero el pensamiento literario más interesante, la crítica literaria más interesante, se está dando fuera de las universidades. Completamente. En Sí. fin, volviendo a las yeguas, Sí. no sé qué. Bueno, volviendo a Pocos se ese- desbocan. Volviendo a las pocos se desbocan. Exactamente, exactamente. para cerrarlo un poco, Viviana, lo siguiente, ¿qué es? ¿Vas a volver a la academia? ¿Vas a volver a la poesía? ¿Vas a volver a la novela? Lo que nos quieras contar. Yo el lenguaje poético no lo abandono nunca, entonces yo tengo ahí, o sea, yo tengo ya un artefacto ahí poético más o menos montado, trabajando, es decir, para mí por lo menos la poesía es la constante, ¿no? Es el lenguaje poético, es el filtro, es la manera en la que abordo los temas, en la que me acerca. Entonces la poesía es estructural, sigue ahí y de hecho tengo algo. Pero estoy intentando y quiero sacar adelante también la narrativa. Tengo que decir que creo que con todo tengo suerte y he sido afortunada, que siendo un primer libro de narrativa, que siendo en una editorial potentísima y maravillosa, pero una editorial independiente como es Pepitas, creo que ha tenido su repercusión, que ha tenido su camino. La verdad es que estoy muy contenta con lo que ha sucedido y muy sorprendida. Y aunque, bueno, escuchamos a veces cosas que no nos gustan, como otro libro de autoficción más, no me has preguntado por eso, bien está, porque si no me casco un podcast yo sola de 1 hora contestando a esa pregunta, ¿eh? ¿Has Si visto? queréis, No. Aquí le hay podemos nivel. poner de tema a otro podcast autoficción y hablamos de ello. Hostia, ese melón mejor no abrirlo. Cuidado con ese Bueno, melón, que a mí sí. me encanta hablar de él. Si hacemos autoficción en el podcast autoficción, entonces, Exactamente. pero si no, a mí me dejáis en paz, ¿eh? Exactamente. Pero en general siento que, bueno, que a Beatriz y a mí se nos ha tratado con mucho cariño y con mucho amor y me apetece mucho seguir jugando, seguir explorando y seguir vistiendo. Y además tengo muchas cosas por ahí pendientes, como por ejemplo el clítoris. Así que habrá que escribir sobre ello y abordarlo. Esperemos que te haya servido de algo la primera sección de nuestro programa. Sí. Bueno, pues vamos de camino a nuestra última sección, la sección de recomendaciones, a la que también está invitada Viviana, por supuesto. Anacrónicas de Modé. Anacrónicas de Modé. Queridas mías, abrimos sección. Abrimos sección, que este es un capítulo muy de apertura.
En esta maravillosa Anacrónicas de Modé os traigo pues 3 recomendaciones y me ha costado, porque claro, el tema de este capítulo era tan intenso que yo estaba ahí con esta duda que además, que por otro lado siempre tengo si las recomendaciones las hago del tema, del no tema, si cómo hilo todo esto, ¿no? Lo cierto es que, pensándolo mucho, hace unos días volvió a aparecerme en una de estas plataformas de streaming una serie que vi hace unos cuantos años y dije, oh, es perfecta, tanto para el tema como para el título de nuestra sección, porque, claro, esto se llama Anacrónicas de Modé. Y una de las cosas que ponemos por bandera es que aquellas cosas que recomendamos no tengan una vida tan limitada como el mismo sistema quiere que tengan, ¿no? Yo, por supuesto, desde aquí ya le deseo una vida muy larga a esas yeguas exhaustas, muy, 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 muy larga, y a todos los poemarios, a Violencia, también a Recelo del Agua, que personalmente me encantó. Y con respecto al tema, la primera recomendación que yo tengo que hacer es esta serie de 2013 que se llama Master of Sex. De hecho, el título es un título mucho más largo porque es Master of Sex, la vida y obra de William Masters y Virginia Johnson, la pareja que enseñó a América cómo amar. Y cuenta la historia real del doctor William Masters y Virginia Johnson, 2 investigadores pioneros en la sexualidad humana de la Universidad de Washington, si no me confundo, que están interpretados por Michael Sheen y Lacey Kaplan. A mí personalmente, sí que es verdad que yo no terminé las 4 temporadas que tiene. Probablemente ahora sí, porque he vuelto a ponerme a verla también para recuperar un poco. Y la primera me pareció deliciosa. Claro, estéticamente estamos hablando de que está ambientada en los años finales de los 50, principios de los 60, y estéticamente, bueno, pues en fin, ¿qué decir? Pues es que los americanos esto lo hacen muy bien. Aparte, los personajes tienen un carisma fantástico, están muy bien interpretados. Yo lo que más os recomiendo es la primera temporada. Las siguientes, aunque yo no la terminé, a la 4ª no llegué, la 2ª y la 3ª no me gustaron tanto. Pero aún así creo que si solo os quedáis en la primera temporada, os va a encantar. Y si luego la continuáis y además os hacéis una idea mayor, pues yo siempre creo que más siempre es un poquito mejor. Por mucho que luego diga el minimalismo otra cosa. Entonces, mi primera recomendación es esta. Hablando de cosas que dan placer. Mi segunda recomendación es un libro que probablemente mucha gente ya conocerá, pero os cuento. Yo hace tiempo que decidí que no iba a ver televisión y no, de verdad que no es por una cuestión de es que soy lo más guay del mundo mundial y entonces no voy a la televisión porque Chico, a mí me hace daño la tele, o sea, ¿qué queréis que os diga? O sea, me hace pupa. A mí esta cosa de la repetición constante de una noticia que se alarga y se alarga y se alarga y se alarga, esas cosas, yo hay un momento en el que mi cuerpo enferma de que esté ahí todo el rato. Entonces, hubo un momento en el que decidí no ver televisión. Y resulta que el libro que os vengo a recomendar es un libro que sale precisamente de una autora que colabora en un programa de televisión. En un programa de televisión que yo vería si viera la televisión. Que es Órbita Laica. Pero no quiero tanto recomendaros Órbita Laica, que bueno, pues por supuesto, y seguro que vosotros tenéis mucho más que contarme de ese programa que yo, sino de este libro que se llama La química de lo bello, que creo que está muy, 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 muy emparentado con el placer, no un placer clitoridiano, pero sí un placer del cuerpo también, que es ese placer que alimenta la curiosidad. Es un libro escrito por Débora García Bello, en el que nos cuenta pues un montón de datos y un montón de cosas de una manera muy bonita, muy bella. Por ejemplo, en un momento dado nos habla de los insectos que se alimentan del papel, ¿vale? Y dice, os voy a leer algo muy pequeñito, dice, si estos insectos pudiesen darse un festín de papel,
tan solo dejarían a su paso un rastro mineral de carga, la fracción pétrea del papel. Los soportes artísticos de nuestros antepasados fueron los muros. Por eso resulta sugerente que, cuando el papel envejece hasta el punto de desvanecerse, lo que queda de él es la piedra. Es como si el papel se transformase en su propia lápida. Me digáis que eso no es una pasada. O, por ejemplo, nos cuenta también la historia de la botánica Anna Atkins, que fue la primera fotógrafa del mundo. O nos habla también en otro momento de la paronomasia, que es un recurso literario que consiste en usar palabras con sonidos parecidos, pero significados diferentes, para ilustrarnos metafóricamente algo que sucedió en el barrio de la autora y en muchas partes de nuestros particulares mundos. Esto ya no os lo voy a contar para alimentar vuestra curiosidad y que os queráis acercar a él. Se llama La química de lo bello. Es de Paidós, de la editorial Paidós, dado que es de una de las colaboradoras del programa Órbita Laica. Asumo que muchas lo conoceréis y quienes no lo conozcáis, de verdad, creo que es una manera maravillosa de acercarse a la ciencia o de que la ciencia se acerque a la poesía o todo en modo totum revolutum. Y la última recomendación que tengo para vosotras hoy viene de una reflexión que parte de, pues he leído un libro que dice que algo de lo que nos hace más felices tiene que ver con mantener relaciones personales sanas. Y reflexionando acerca de esto, una de las maneras que de los recuerdos más bonitos y de las maneras que yo he comprobado en las que se dan ese tipo de relaciones sanas son en talleres de escritura y en talleres de creativos. Entre medias de toda esta reflexión había como otro hilo de otra madeja que tenía que ver con el problema del autobombo y de estas cuestiones, ¿no? Mi recomendación de hoy es el obrador de poesía collage que casualmente imparto yo. Puede ser en modo presencial u online. Cada semana descubrimos un nuevo referente que sirve de inspiración para llevar a cabo ejercicios de collage, de escritura, cada una un poco lo que quiera. Es un taller eminentemente práctico, donde compartir y conocer personas con nuestros mismos intereses. Las inscripciones ya están abiertas, os podéis informar además en nuestra página web. Es un obrador que está pensado como una creación continua, o sea, no tiene un principio y un fin. Empezáis, veis qué tal, probáis 3 meses, si queréis continuar, perfecto. Hay gente que lleva ya 3 años. 3 años y no se cansan. Yo no sé, no puedo ser más afortunada. Y me gustaría compartir pues toda esta fortuna con todas las personas a las que les apetezca, pues eso, hablar acerca de todos estos temas de los que hablamos en Prosa Escueta, pero sin grabarlo quizá, ¿no? Para sentirnos un poquito más tranquilitas. Bueno, esas son mis recomendaciones de hoy, que vayáis a talleres, que leáis libros, que veáis series y que lo compartáis con gente. Porque a mí otra de las cosas que más me gusta es que vosotras, compañeras, amigas, compartáis conmigo cuáles son vuestras recomendaciones, qué cositas os han movido el alma, el corazón y el cuerpo. Yo quiero compartirles como sugerencia el poemario Clítoris, Clítoris de María Estela Guedes, una poeta, ensayista y crítica también literaria portuguesa. Yo tuve la suerte de contar físicamente con el libro en portugués hace unos años, porque precisamente estaba de intercambio en la maestría un compañero de portugués y bueno, yo no sé portugués, pero pues él tuvo el bonito detalle de ir leyéndomelo en español, ¿no? Entonces, pues fue una maravilla. Yo no encontré nunca el poemario traducido al español. Sin embargo, creo que también vale la pena tenerlo, aunque sea en portugués. Se pueden encontrar algunos poemas de este libro en internet.
Y si me permiten, quisiera leerles uno de los poemas Por favor. brevitos. Muchos dirán que debería darme vergüenza de escribir estas palabras. Vulva, clítoris, vagina, himen, pene y algunas otras. Y sin embargo, ¿a ustedes no les da vergüenza la xenofobia, la pedofilia flagrante en la nave central de las catedrales más imponentes? ¿No les da vergüenza la discriminación social y la de la mujer? Y ustedes que reaccionan en contra de un váyase a la mierda, ¿no tienen vergüenza de pegarle a los hijos y de beber hasta caer podridos? Esas mujeres con las manos atadas, heridas, adentro o afuera, torturadas, reducidas a la esclavitud, violadas en los huecos de calles oscuras y en el espacio burgués de una cama doble por sus propios esposos, ¿no les da vergüenza? El poema se llama Vulva. Y pues esa sería mi recomendación para nuestras escuchas. Qué guay. Siempre que alguien dice que hay un poemario de una autora que no está traducido al español, porque es el idioma que yo entiendo, sí, una parte de mí que como que grita, por favor, que se personen, que levanten la mano las traductoras de portugués, las traductoras de lo Ajá. que sea, por favor, que nos llamen, que nos escriban, que lo que sea, yo quiero ya esos poemarios traducidos. Siempre hay algo ahí. Hay veces que lo expreso y veces que no, pero hoy me pareció oportuno expresarlo por no callarme según qué cosas. Miguel, querido. Vamos para allá. Venga, yo voy a recomendar un libro que es un libro de cosas pequeñas. Es un libro así como enciclopédico. Se titula Una curiosa historia del sexo y cuenta un poco la historia del sexo, pero a detalles, ¿no? Dice la frase esta famosa que el diablo está en los detalles, pues desciende un poco a lo mínimo y ahí encuentras un montón de cosas raras que hemos hecho los seres humanos con el sexo a lo largo de la historia y de cosas terribles y también de cosas estupendas, supongo. Pero todo dentro del territorio, de lo cotidiano, de lo concreto. Es como un libro así de Cultural Studies, está escrito por una escritora inglesa que se llama Kate Lister, historiadora, y el libro está en Capitán Swing, que es una editorial de ensayo que supongo que tenéis controlada porque mola un montón. Y hay cosas así para dar un par de pildorillas. Por ejemplo, hay capítulos que son sexo y otra cosa, ¿no? Son sexo y palabras, sexo y vulvas, sexo y reproducción, sexo y higiene, sexo y comida. Y hay uno que es sexo y bicicletas. Y ahí, por ejemplo, habla de cómo en el siglo XIX se ponen de moda las fotografías pornográficas de mujeres desnudas encima de bicicletas. Y cómo esto lo crea la industria del porno porque asocia la novedad, que es que se acaba de inventar la bicicleta, con una mujer moderna y por tanto más liberal, y la asocia como en la dicotomía esta clásica, ¿no? De la puta y la santa, pues la puta va en bicicleta porque es como la moderna, ¿no? La que no está en Llegó a casa. prohibir incluso que las mujeres fueran en bicicleta. Claro, No y vaya a se ser que les diera convierte. gustito. Pues ese capítulo en especial me parece maravilloso porque es que ahí se ve el patriarcado en pelotas, ¿no? Me Totalmente. encanta la idea de las revolucionarias en bicicleta, ¿eh? Es decir, esta cosa de estoy haciendo mi pequeña revolución porque voy en bicicleta me parece maravilloso. Y eso es lo que quería recomendar, más o menos. Es un libro larguillo, pero que no hace falta leerlo del tirón. Es que puede uno hacer ahí a bocaos, ¿no? A saltos. En ese sentido es bastante sexual también. Y esa es mi recomendación. Doy paso a Viviana, que seguro que tiene algo guay también. Con toda la que le hemos liado a Viviana. No, pero ha sido muy bonito pensar, ¿eh? A ver qué recomendaba, porque ahí me ha salido la friki filóloga completa. Y entonces, dándole vueltas yo al tema, me puse a pensar en erotismo en la literatura, en orgasmos en la literatura, y entonces de repente me vino la que los especialistas creen que es la primera obra en la que aparece un orgasmo femenino. Entonces, esa es mi recomendación como curiosidad para que la conozcáis. La primera obra escrita en castellano en la que se supone que aparece narrado
Me temo que no es un orgasmo exactamente clitoriano porque aparece ahí cierta alusión a un mástil, que en fin, pero bueno, es un orgasmo femenino, narrado allí de manera explícita y con sus interjecciones y su alegría incorporada. Es en un libro conocido como La Lozana Andaluza. El título completo, Retrato de la Lozana Andaluza, escrito por Francisco Delicado, y es, si no me equivoco ahora de la fecha, de 1528. Es el primer libro que se dice, el primero en el que aparece un orgasmo femenino de manera clara, no velada, porque de otras maneras sabemos que había aparecido mucho antes. La Lozana Andaluza, esta Lozana, efectivamente, es una de las muchísimas prostitutas que recorrían Roma el primer cuarto de siglo, ¿no? En esos 1500, ya os podéis imaginar a poco a vuelta que le echéis por qué estaba Roma llena de putas. Entonces es un poco esa descripción, ¿no? De esa vida, de esos bajos fondos, de esas imágenes prostibularias y de esta Lozana que además va acompañada por un gracioso y que protagoniza escenas, bueno, algunas que nos despiertan mucha compasión y mucha lástima y otras divertidísimas. ¿Estás Así por que, decir que también es una novela de clase? por supuesto, así que ahí dejo la curiosidad, ¿no? Por si a alguien le apetece leer, a ver cuál es ese primer texto en el que aparece descrito el orgasmo femenino. Oh, me La encanta, Lozana Andaluza. Wow. me encanta, me Ya encanta. dije, ahí me salió la friki filóloga, completa. Me encanta el detalle. Yo me sabía el detalle de que la primera vez que se explica un orgasmo femenino es Hildegarda de Bingen, gran abadesa siglo Creo que el XII, 13 por o ahí, alemana, que también funda un montón funda su propio monasterio y hasta el punto que llevan en ese primer monasterio que ella funda, van sin toca, van con el pelo suelto porque consideran que si han sido creadas por Dios y Dios las ha creado así de bellas, no hay que tener vergüenza de esa belleza. Esto hace que, bueno, pues que la movida llegue hasta Roma y que las llamen al orden y se tengan que poner de nuevo la toca, porque claro, una cosa es que fundes un monasterio y otra cosa es que te creas tu libre pensadora, ¿vale? Aún así, hizo millones de cosas Hildegarda. Pero me encanta esto de la Lozana Andaluza porque es que me parece fantástico y además esto alimenta también la curiosidad. Queridas mías, os doy una última oportunidad para decir algo, lo que queráis. Aloha, esto es Fosfenos y yo soy Adriana Bañeres con un libro de Anne Sexton en la mano. Un libro de Anne Sexton, que esto lo tengo que comentar. Estoy con Vive o Muere, con un prólogo de Maxine Cumming, edición de Julio Mas Alcaraz, y que editó Vitruvio hace pocos años, creo recordar. Voy a ver, porque siempre digo pocos años y de repente han pasado 10, ya te digo. De 2008, anteayer. Bueno, pues esto lo tengo que comentar. No sabéis lo difícil que es pasar las hojas de este libro, porque no sé qué gramaje tiene esto, qué dureza, por Dios. No es la mejor edición del mundo para leer a Anne Sexton, pero es el libro que tengo aquí en mis manos y tiene un poema que lo quiero leer porque me parece fabuloso y os lo quiero recitar. Además, bueno, viendo el tema de este episodio, a ver, ya sabéis, quienes ya habéis escuchado Fosfenos, que la temática del episodio y Fosfenos pues a veces no coinciden porque Fosfenos va un poco por libre, que esto me lo dicen mucho últimamente, que voy por libre. Siempre al final empiezo a hablar y me voy a mi terreno personal. Y para eso debería hacerme otro podcast, hacerme un podcast yo misma hablando de mis mierdas. Pero es verdad que últimamente me lo han dicho bastante y me toca un poquito las narices cuando realmente es guay, ¿no? Vas por libre, pues por supuesto que voy por libre, ¿no?
jolín, algo más bonito que ir por libre. Bueno, pues Fosfenos también va un poco por libre, pero bueno, Fosfenos va libre como los propios fosfenos que se parecen ante la mirada y no te dejan ver, pero bueno, está bien también cerrar los ojos, rendirte a los fosfenos, escuchar y dejarse llevar. El tema de este episodio me encanta, el poema de Anne Sexton no tiene que ver, o quizás sí, no lo sé, pero a mí me remite un poco a eso. Bueno, a mí Anne Sexton me encanta y os la voy a leer y me voy a callar. Se titula La noche de bodas. Fue una vez en Boston, antes de que la primavera estuviera lista, una breve celebración, y luego se terminó. Caminaba por la calle Marlborough el día que me dejaste, bajo ramas aburridas como cuero, bajo ramas tan tiesas como guantes de conductores. Dije, pero solo porque te habías ido. Las flores de la magnolia tienen un cierto sonido sureño, tan diferente a Boston. Y fuera lo que ocurrió todo aquel rosa, y durante tan poco tiempo, fue increíble, perfecto como una flor en la solapa. Las magnolias se habían sentado una vez con su vestido rosa, mirando por supuesto al cielo. Durante semanas los brotes habían estado tan seguros como la niña flor de 12 años que yo era, en la boda de tía Edna. ¿Se doblarán?, me había preguntado, mientras caminaba bajo ellas hacia ti. Se doblarán dos en una rama, mejilla, frente, hombro, al suelo. Pude ver que ninguna era torpe. Pude ver que cada una era dura y firme. Ninguna de ellas había perdido sangre, esperando pulidas como picos de gaviota, tan cerradas como todo eso. Permanecí bajo ellas durante noches, dudando, y luego me alejé en mi coche. Pero una noche bajo la noche de abril, alguien abrió a patadas cada brote, para desmentir, para burlarse, para pinchar. Al día siguiente todas tenían colores vivos y estaban húmedas sin defectos. Luego ya no permanecieron juntas. Olvidaron cómo ocultarse. Tensas como habían estado, llenas de pigmento, eran banderas recargadas, impacientadas por el viento. Había tal renuncia en todo aquello, tal distracción en su llamarada. Después de eso, bien, como caras en un desfile. No distinguía la diferencia entre perderte y perderlas. Cayeron por separado después de la celebración cogidas de la mano, una tras otra como hojas de alcachofa. Después caminé hasta mi coche con torpeza, sobre los restos dolorosos y desnudos de la acera de ladrillo, a sabiendas de que alguien había en una noche pasado descuidadamente entre ellas, antes de que fuera el momento. Un poema que fue escrito entre el 27 de abril y el 1 de mayo de 1964 por la gran Anne Sexton, a quien idolatro, que por cierto no sé por qué no le he hecho un altar en mi despacho. ¡Ay, qué rima más absurda he hecho! Sin querer. Pero bueno, o sea, es que cada vez que la leo no me canso nunca de leer a Anne Sexton y ella, ¿no? O sea, ella en sí, o sea, con elegante hasta en todo. O sea, iba a decir una barbaridad, iba a decir elegante hasta en la manera en que se suicidó y no quería decirlo, pero al final lo he soltado porque me parece que tiene mucha clase y eso me flipa. Sin querer yo para nada romantizar algo tan terrible. ¿Y qué más os iba a comentar? Claro, o sea, hablar del clítoris también nos lleva a hablar de erotismo, ¿no? Nos lleva directamente al placer. Y quería buscar un poema lo he encontrado aquí, de Isabel Escudero de la Calle, que, bueno, Isabel Escudero de la Calle es una poeta maravillosa pero desconocida porque no se prodiga mucho en el mundillo, a quien yo conocí pues durante mis años de universidad, porque ambas participábamos en el colectivo Colmo, un colectivo literario, hace muchísimos años. Isabel escribía sobre todo poesía muy irónica, pero muy sexy también, muy
muy erótica, y conté con ella en la antología Erosionados, que publicó la editorial Origami también hace 1000 años. Creo que voy a buscar el año concreto porque seguro que me equivoco, 2013, o sea que ya hace 10 años de Erosionados. Entonces voy a leer un poema muy breve de Isabel Escudero de la Calle, que está aquí en Erosionados, y que dice: me muerdes y estallo como una naranja. La pulpa suave, el líquido dulce, ya roto el velo, un rojo color de carne entre tus dientes. Y esto es todo el Fosfenos de hoy. Os digo arrivederci, auf Wiedersehen, goodbye. Yo solo tengo una última cosa que decir por hoy, que es gracias. Gracias, Viviana. Muchísimas gracias a ti por invitarme, por dejarme conversar con vosotras. Ha sido un verdadero placer. Compañeras, Nancy, Miguel, gracias. El siguiente episodio, la verdad es que estoy entre dos temas. Estoy ahí, que es que, no sé qué hacer. Pero el siguiente episodio lo vamos a dedicar, amigas, al conflicto. Y como próxima invitada nos va a acompañar la poeta colombiana Tania Ganitsky. Nosotras, las que escucháis en esta segunda temporada, episodio a episodio, somos Nares, Miguel y Nancy. Nuestras voces forman el hilo resonante que teje esta prosa escueta. Esperamos haber creado para ustedes, para ti y tu inquieta imaginación, una casa, un nido, una colmena. Hasta la próxima. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias.